Bueno, finalmente se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, donde uno de los temas era el presupuesto, el otro eran las tasas municipales. Un fuerte aumento en las tasas municipales, no sé qué inflación toman, pero teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires se había puesto un tope del 38% y había dejado liberado a los municipios cuál era la tasa que podían usar, acá le pusieron un 40%, pero le dieron un margen de un 10% más, que podría llegar hasta el 50%. Para mi gusto, no sé qué pauta toman del Consejo Deliberante y del Ejecutivo para aumentar, teniendo en cuenta que no se sabe cuál es la inflación del año que viene, porque vos escuchás al Gobierno Nacional y te dice que es la mitad. Ahora yo hago una pregunta. El Ejecutivo proyecta un presupuesto 2019, donde proyecta también una inflación. El Ejecutivo pertenece a Cambiemos, ¿verdad? El Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial indica que la inflación del 2019 sería la mitad de lo que fue la de este año. Sí, este año se estima en 45%. Igual lo de Vidal es alto también, 38%. Bueno, habrá que esperar. Lo que pasa es que acá vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver cómo termina, porque si ya antes de terminar, aparte se toman los valores de diciembre. Claro. Hay que ver cómo termina, porque que puede usar el Departamento Ejecutivo hasta un 50% de aumento me parece muy elevado. Pero bueno, es lo que se aprobó. Les importa poco lo que pasa con los contribuyentes. Las mayorías que están en el Consejo aprobaron esto. Hay que ver cómo sigue esto. Vamos a compartir lo que dijo los concejales Santiago Zafora y Néstor Álvarez con respecto a este tema. Les vamos a contar un poquito antes de lo que pasó, antes del tratamiento del presupuesto, de lo que tenía que ver con la ordenanza del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal. También se debía tratar el proyecto de ordenanza fiscal y el proyecto de ordenanza impositiva. Hay que decir que ni bien comenzó la sesión, se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Croco, referente de los vecinos autoconvocados por la autopista en la Ruta Nacional número 3. Antes de comenzar el tratamiento, tanto del presupuesto como de lo que iba a ser el aumento de tasas, y antes de empezar a hablar de los diferentes puntos que estaban en el orden del día, se dieron fuertes discusiones que duraron casi 2 horas entre el presidente del Consejo, Pedro Sotile, y los ediles de la oposición, quienes denunciaron una actitud antidemocrática del oficialismo al no aceptar determinados despachos presentados, además de incumplir con acuerdos previamente hablados. Se había hablado de qué, de que solamente se trataría presupuesto y tasas, de que no entrarían proyectos sobre tablas, que no iban a entrar proyectos, sino que lo que se iba a hacer era darle intervención a algunos despachos. El bloque Cambiemos habría intentado ingresar un proyecto sin firma, sin sello, y no se permitió que ingresaran otros de la oposición. Esto generó una acalorada discusión. En todos los casos fueron aprobados de todas formas los despachos que se presentaron por parte del bloque oficialista, aprovechando la mayoría. Llamó la atención el voto del edil oficialista Manuela Arrarás a favor de lo presentado por el bloque del GEN relacionado con la ordenanza impositiva. Sobre esto debe hacerse un asterisco, un llamado de atención. El incremento en las tasas aprobado es un 20%, que se suma a este último trimestre, lo que significa para los contribuyentes un 40%. Pero asimismo, a este 40%, el Ejecutivo tiene la facultad de incrementarle otro 10% si lo considera necesario. Vamos a ver, en primer término, ¿qué es lo que decían? El concejal del unibloque justicialista, Santiago Zafora, refiriéndose a lo que decíamos al principio, lo rara que fue esta sesión, y luego lo que dice el concejal de Cambiemos, el oficialista Néstor Álvarez. El oficialismo tiene sus distintas variables, mayorías automáticas. Bueno, entendió que a través de lo que ofrecía el Ejecutivo en la mayoría de los casos acompañó. La oposición también en sus distintas versiones ofreció algunas alternativas de modificación o que se tuvieran en cuenta otras cuestiones, tanto en tasas como en cuestiones presupuestarias. Bueno, no se lo tomó, directamente se pasó a votación y bueno, en el juego de mayorías y minorías ejercieron el rol democráticamente de aprobar tal cual subieron las cosas. Santiago, te pregunto por último, para quienes van a ver la nota, se aprueba el presupuesto 2019 en todos los puntos, las ordenanzas para la población. Esto es
perjudicial? ¿Esto es bueno? Mira, hacer un balance si es perjudicial o no de un presupuesto sería bastante injusto, porque... Me refiero por el aumento de las tasas y ese tipo de cosas. Claro, porque digamos, el presupuesto es cómo decide gastar durante el año que viene el Ejecutivo Municipal, y justamente eso, bueno, es facultad y es voluntad. Uno puede sugerir para alertar o tratar de mejorar lo que cree uno que hay que mejorar, pero en definitiva forma parte de la gestión. En temas de tasas sí, porque ahí hay una incidencia directa sobre los contribuyentes, tanto en la BL, tanto seguridad e higiene, tanto vialidad, la parte rural, y ahí hay una posición bastante importante del Ejecutivo Municipal de una voracidad fiscal que después no se condice con la prestación del servicio, que ahí es donde hay un punto de quiebre. En realidad la tasa es una prestación de un servicio, y lo que está sucediendo es que son tasas muy caras, que se han ido aumentando en forma muy importante el último tiempo, y que no hay una completa prestación de servicio que justifique ese aumento. En definitiva, lo que está sucediendo es que se utiliza esos fondos para solventar estructura del municipio. Máxime, como lo dije sobre el final, donde el municipio en forma errónea, sí creo, ha aceptado cada una de las condiciones que ha fijado el gobierno de la provincia de Buenos Aires en tema de trasladar obligaciones propias de la provincia de Buenos Aires a los municipios. Los intendentes tienen muy poco margen de maniobra por ser oficialistas, o bien porque dependen exclusivamente de los fondos provinciales, y después asumen responsabilidades que no se pueden cumplir o se cumplen deficientemente. El transporte rural escolar es un ejemplo de muchos otros que están sucediendo y que lamentablemente entiendo que van a suceder. Entonces, en ese sentido sí se debió haber pensado en una estructura fiscal modificatoria, pero que bueno, que no ha sido por lo pronto de interés del bloque oficialista de escuchar las ofertas que se habían ofrecido de la oposición. Algunas modificaciones bastante importantes hubo, salvo la primera parte del debate que creo yo que es estéril, que al ciudadano no le interesa, no le importa, y lo que necesita que le den soluciones. Creo que hubo unas modificaciones que pudimos introducir dentro del despacho y que el Ejecutivo aceptó en relación a lo que más le interesa al ciudadano, que es la tasa de limpieza de la vía pública, que se aprobó un 20% sobre la cuota del último mes de diciembre de este año, cuando bueno, desde el Ejecutivo se había pedido un poco más, así que logramos negociar ese importe, y para que le quede claro a la gente, uno ve lo que paga este mes de tasa, el 20% lo va a pagar durante todo el año, y se le dio una cláusula gatillo en el caso de que haya mayor inflación, de solamente un 3% para que el Ejecutivo opte o no opte de incorporarla, así que eso va a representar como máximo un 23% de aumento. ¿No crees que, digamos, estos distintos aumentos puedan perjudicar, digamos, a lo que es la población? Mirá, digamos, la gente está sufriendo un proceso inflacionario que también lo sufre la municipalidad. Los insumos del municipio también se han incrementado entre un 40 y 45%, y en algunos casos, como el combustible, un poco más. Diríamos, si nosotros lamentablemente tenemos que poner un aumento de tasa, porque si no estaríamos desfinanciando el municipio, y el municipio no podría brindar los servicios como lo está brindando actualmente. Que se puede mejorar, que se pueden reasignar partidas, y eso es potestad del intendente de reasignación por eso nosotros del Consejo Deliberante lo que podemos hacer es limitar el incremento de la tasa como lo hemos hecho. Pacha, te consulto por último, desde lo que ha sido la oposición se han quejado que algunas conversaciones que se habían mantenido previamente finalmente no se cumplió la palabra, digamos, por parte del oficialismo, y que tampoco en algunas modificaciones de diferentes proyectos no se los escuchó debidamente. Mira, tiempo de debate hubo, porque el presupuesto está presentado desde hace mucho tiempo. Yo como presidente de la comisión no he tenido ninguna reunión, ni nadie me ha preguntado nada. Me desayuno de las modificaciones acá hace 6-7 horas que se entregaron las órdenes del día, alrededor de las 11 de la mañana. Pero en los meses anteriores, que creo que es un mes y medio que está el presupuesto presentado, nadie me comentó nada, y bueno, y en base a lo que nosotros creíamos que era lo correcto fue lo que se votó y lo que votó el espacio nuestro. Que uno puede mirar el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Puede ocurrir, hay gente que mira el medio vaso vacío, nosotros tratamos de mirar el medio vaso lleno.